Qué bonita la participación de los niños en esta ocasión, recordando la entrada de nuestro Señor a la ciudad de Jerusalén. Y como decía nuestro hermano Robert, pues no entró en un caballo, pero entró humilde en un pollino hijo de asna, nos dice la Escritura. En muchas partes del mundo, esta semana es una semana muy especial, porque como ya vimos, se recuerda la entrada de nuestro Señor allá a Jerusalén. Pero también en esta semana recordamos la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Y ambos eventos marcaron la historia, no solamente de Israel, pero la historia del mundo entero. ¿Qué hace tan especial que aquello que sucedió hace 2000 años en aquel pequeño lugar dentro de todo el vasto mundo e imperio romano, qué hace tan especial que eso que sucedió el día de hoy sea para recordar y sea de impacto a nivel mundial? Me parece a mí que una parte importante de la respuesta tiene que ver con quién era en realidad aquel que llamaban Jesús de Nazaret. Y es mi deseo, por medio de la predicación de este día, poder contribuir a que usted conozca más quién era aquel que llamaban Jesús de Nazaret, y no solamente contribuir a que usted conozca quién era Él, pero también ver en Él un ejemplo para nuestra vida. Así que, continuando con nuestra serie de predicaciones en la carta a los Filipenses, voy a pedirle que me acompañe ahí en Filipenses con su Biblia, en el capítulo 2, versículos del 5 al 11. Es la porción bíblica que tenemos para esta ocasión. Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 11. Cuando usted lo encuentre, quiero pedirle de favor si me acompaña poniéndose de pie. Y mientras doy lectura, si usted por favor me puede seguir con su vista en Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 11. Voy a leer la palabra de Dios. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Vamos a orar. Padre nuestro, le damos gracias por su palabra, lo que usted nos enseña en estos versículos. Gracias por esta gran obra en la vida y la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Padre, personalmente me siento intimidado con este pasaje. La belleza, la gloria que brilla aquí está muy por encima de mi capacidad y creo que de cualquier mente, por muy brillante que sea. Es algo maravilloso, Señor. Y solo queremos pedir que por la guía, la ayuda de su Espíritu Santo, hoy seamos capacitados para ver esa gloria de Cristo. Y para que al ver la belleza y la gloria de Cristo, seamos movidos a tomar ejemplo de lo que Él hizo por nosotros. Por favor, bendíganos en esta hora. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Podemos tomar lugar? La porción bíblica que tenemos para esta ocasión, de acuerdo a los expertos en los idiomas bíblicos, dicen que tiene toda la estructura de un poema.
Se piensa, de hecho, que fue un canto, no necesariamente que elaboró el apóstol Pablo, pero un canto que las iglesias cristianas ya entonaban desde aquel entonces. Y fue tan bellamente elaborado, no sabemos quién se le pudo haber ocurrido hacer este canto tan precioso, pero fue tan bellamente elaborado que Dios quiso que se preservara para la posteridad, para que todas las generaciones cristianas pudieran conocer ese precioso canto que se encuentra aquí en Filipenses capítulo 2. Hay un comentarista llamado Grant Osborne y él dice que este texto tiene un patrón donde se pueden ver 6 estrofas de 3 líneas cada una, como nosotros tenemos en nuestra poesía, normalmente en nuestra métrica, las rimas. Este poema o este canto tiene 6 estrofas y 3 líneas en cada estrofa. Y bueno, dentro de todo el contenido del poema, podemos encontrar la gloria de Cristo brillando de una forma especial. No solamente un aspecto, como vamos a notar, que es la humillación. Vamos a ver la gloria de Cristo brillando en su humillación, pero también podemos notar la gloria de Cristo brillando en su exaltación. Y estos son los 2 puntos que quiero comunicar en esta ocasión. Primeramente, la humillación de Cristo. Noten ustedes versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. En todo el pasaje, esta es la única exhortación que nosotros encontramos. Haya pues este sentir que hubo en Cristo. Pablo les dice a los hermanos que ellos sean del mismo sentir. Y esa palabra también puede significar o se puede traducir como pensar o la misma actitud que hubo en Cristo Jesús. Y para que nosotros podamos saber cuál fue ese sentir, ese pensar, esa actitud de nuestro Señor Jesucristo, no solo tenemos que mirar hacia adelante, los versículos 6 y 7, pero tenemos que también mirar hacia atrás, versículos 3 y 4 de Filipenses 2. Ustedes pueden verlo aquí, también pueden notarlo en la Biblia, donde nos dice el apóstol Pablo: nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considera al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Partiendo de ahí, podemos notar cuál fue la actitud de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuál fue su actitud? Él no hizo nada por egoísmo. Él no hizo nada por vanagloria. Él siempre tuvo una actitud humilde. Él consideró a los demás como más importantes que a sí mismo. Él no buscó sus propios intereses, pero buscó los intereses de los demás. Y para corroborar esto, hay que mirar el versículo 6. Miren el versículo 6. Nos dice: el cual, hablando de Cristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Este es un versículo que revela claramente la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Ahí nos dice, siendo en forma de Dios. No quiere decir esto que Cristo se parecía a Dios, como se ha llegado a sugerir en algunos casos, sino que Él tenía todas las características propias de Dios. Esa palabra, siendo en forma, morfe, significa todas las características que son parte de. Ahorita, por ejemplo, podemos mirar estas diferentes flores y todas pertenecen por las características a un mismo tipo que son la flor. La flor, y podemos encontrar diferentes tipos de flores, pero reúnen ciertas características para que se considere dentro de esa categoría. Y viendo a Cristo, Él tenía las características propias de la divinidad, de la naturaleza divina. En una forma sucinta, el Señor era Dios por naturaleza. Y como Dios, pues Él tenía condiciones que cuando adoptó la naturaleza humana fueron diferentes. Por ejemplo,
en el cielo los ángeles están en su inmediata presencia para servirle. Están allí para que al simple decir algo los ángeles inmediatamente obedecen a la voz. En las condiciones que él tenía como Dios, pues no había algo que le pudiera afectar. Cristo no padecía ninguna clase de necesidad, ninguna clase de problema en su condición como Dios. Y aún así, vemos que dice el texto que no estimó el ser igual a Dios. ¿Quieren que los esperemos? Bien. El viento nos complica a veces un poquito las cosas. Nos dice el texto, hermanos, que aun cuando era siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Y aquí la secta de los testigos de Jehová se toma de esta parte para traducir diferente el versículo. Ellos traducen el versículo de esta manera: no dio consideración a la usurpación, a saber que debiera ser igual a Dios. Esa traducción está muy malintencionada, porque está con la intención de decir que, bueno, él tenía cierta semejanza a Dios, pero él no quiso ser como Dios, cosa que el diablo sí, cosa que Adán sí, y dicen ellos, Cristo no. Pero esa traducción no es realmente fiel a lo que dice el texto. Primeramente debemos notar que la palabra que ahí dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Esa palabra cosa que aferrarse, también se puede traducir como agarrar por la fuerza. Sin embargo, el versículo nos está diciendo que en versículo 6 no nos deja ver como si Cristo tuviera que alcanzarlo, sino que esta palabra agarrar por la fuerza significa que Él no quiso retener sus condiciones, no quiso seguir conservando todas sus condiciones donde los ángeles estaban en su inmediato servicio, donde no había tristeza, pobreza, ni ninguna clase de necesidad. Él no quiso retener esas condiciones, sino que se humilló. Nuestro Señor se humilló. Nos dice allí en el versículo 7, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Aquí vemos cómo se empieza a desarrollar la humillación de nuestro Señor Jesucristo. El versículo nos dice que se despojó. Esa palabra que no, despojar, significa básicamente vaciarse. Vaciarse. Y esta palabra ha generado mucho debate porque hace surgir la pregunta, ¿y de qué se vació Cristo? ¿Se vació acaso de su divinidad? ¿Él dejó de ser Dios para ser hombre? Bueno, quienes dicen que el apóstol Pablo estaba enseñando eso, no están considerando que el apóstol Pablo enseñó que Jesús es Dios hecho hombre. En Romanos 9:5, por ejemplo, podemos leer que el apóstol Pablo dice esto, escribiéndole a los romanos: de ellos son los patriarcas, y de ellos, según la naturaleza humana, nació Cristo. Y luego dice, quien es Dios sobre todas las cosas, alabado sea por siempre. Así que Pablo afirma en otro lugar, como vemos aquí y en otros pasajes, que Cristo no dejó de ser Dios al hacerse hombre, al humanarse. Entonces queda la pregunta, ¿de qué se vació el Señor? ¿De qué se despojó? Él se despojó de todas las condiciones que gozaba como Dios. Dios, el Hijo, se hizo siervo. De ser el que manda, se hace el que sirve. Y este es un título que nuestro Señor recibió desde las profecías del Antiguo Testamento. Desde el Antiguo Testamento se reconocía que el Cristo que iba a venir era el siervo de Yahvé. En Isaías 42:1 nos dice, he aquí mi siervo. Y hacen apropiadamente las traducciones de la Biblia poner una S mayúscula,
porque no está hablando de su siervo Jacob, Israel, pero está hablando de su siervo que va a venir el Cristo. He aquí mi siervo a quien yo sostengo, mi escogido en quien mi alma se complace. He puesto mi espíritu sobre él, él traerá justicia a las naciones. Dios el Padre y Dios el Hijo, en un tiempo de la eternidad, estuvieron de acuerdo en que el Hijo iba a ser siervo, se iba a sujetar, se iba a someter al Padre, al hacerse hombre. Y nos dice el versículo 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Nuestro Señor, hermanos, se hizo hombre adoptando todas las condiciones de la humanidad. Desde ser un feto hasta su adultez, Cristo vivió completamente la experiencia humana, pero nos dice sin pecado. Hebreos 4:15 nos dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Hermanos, Cristo vino al mundo, no en una cuna de nobles, que incluso si hubiese venido en una cuna de nobles hubiese sido admirable la humillación que hubiese hecho, porque habría dejado los cielos para venir a vivir en una cuna, por muy hermosa que sea. Iba a ser un acto grande de humillación, pero Él no lo hizo así, hermanos. Él vino en una cuna humilde, con aquel tiempo en una familia necesitada, una familia en dificultades, una familia con la que la mayor parte del mundo se puede identificar. Nuestro Señor no vino al mundo a imponer su voluntad ni para ser servido. En cambio, en su humillación, nuestro Señor fue obediente hasta la muerte. Cristo fue obediente al Padre, dependiendo de Él en todas sus circunstancias. Y para eso solamente tenemos que pensar en el pueblo de Israel. El pueblo de Israel a quien Dios llamó que era su hijo. El pueblo de Israel que cruzó en el desierto, hubo un momento en el que ellos empezaron a murmurar, decir, ¿para qué Dios nos sacó de Egipto y nos vino a traer y morir de hambre aquí en el desierto? En otra ocasión ellos empezaron a murmurar y decir, ¿está Dios con nosotros o no? Pero cuando nosotros vemos al Hijo, a Cristo, siendo tentado en el desierto por Satanás, y Satanás diciendo, dile que se conviertan estas piedras en pan, Él dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Él no se quejó cuando Dios no le proveía el pan, cuando era un momento de abstinencia de alimentos, un tiempo de ayuno. Y Satanás también lo puso en un lugar y le dijo, arrójate. Y la Escritura dice que Dios va a mandar sus ángeles para que te sostengan y tu pie no resbale. El Señor que dijo, no tentarás al Señor tu Dios. Cristo no puso a prueba al Padre, Él simplemente se lanzó en dependencia y en obediencia a Él. Cristo se entregó por completo al cuidado. Siendo Dios completamente autosuficiente, vino a la tierra como hombre a volverse dependiente, a ser un siervo. Cristo no miró por su libertad ni por su seguridad. Él encomendó estas cosas al Padre. Y esto fue para mí muy importante de entender. Porque para entender lo que Cristo hizo, tenemos que entender un poco acerca de nuestra debilidad. Permítame ilustrarlo de esta manera. Hace algún tiempo hicimos una dinámica en parejas y la dinámica consistía en que una de las parejas tenía que cerrar sus ojos, de ser posible tenerlos vendados, ponerse en esta posición y la otra persona tenía que estar atrás. Entonces, no tenía ni qué contar ni qué decir, simplemente debía al cerrar sus ojos o con la venda lanzarse hacia atrás y confiar que la persona que estaba atrás lo iba a sostener para que no cayera
que no fuera a pegar en el suelo. Era simplemente una dinámica de confianza en parejas. ¿Y sabe qué fue interesante en eso? Que aún sabiendo que teníamos una persona de confianza, aún sabiendo que estaba allí, aún sabiendo que entendía las reglas de la dinámica, muchas personas se pusieron y al momento de hacerse para atrás, ponían el pie, la pierna. Porque había un momento en que decían, sí voy a confiar, pero el momento en que sentían la inseguridad, metían el pie, aún sabiendo que la otra persona estaba allí. Y hermanos, si tenemos dificultades para confiar en una persona que tenemos a un lado, a quien se le han dicho las reglas y que muy seguramente por moralidad por lo menos no nos va a dejar caer, si aún en esos casos dudamos, ¿qué sucede con nosotros y Dios, a quien no vemos? En nuestra experiencia de vida cristiana, la primera vez que nos acercamos a Dios, habiendo entendido el sacrificio de Cristo, le decimos, Señor, aquí está mi vida. Y por primera vez, el que es cristiano tuvo que haber cerrado sus ojos y haberse lanzado atrás en los brazos amorosos de Dios para decir, Señor, recibo lo que has hecho para el perdón de mis pecados. Pero quiero decir que la vida cristiana no es que uno se queda ahí acostado, la vida cristiana es te levantas y ahora que tienes otra decisión que tomar, tienes que volver a hacer lo mismo y lanzarte en los brazos amorosos de Dios, sabiendo que Él va a cuidar por tu seguridad y que el Señor también va a cuidar, o Él sabe lo que es bueno, tu libertad. De eso se trata la vida cristiana. Pero no es cierto, hermanos, que a veces estamos con ese deseo en nuestro corazón, es decir, sí, Señor, voy a confiar en ti, y ponemos el pie antes de sentir la caída, donde sentimos que quizá Dios ya nos está dejando un poquito y apenas realmente estamos inclinando un poco la cabeza hacia atrás y sentimos que Dios nos ha abandonado por completo y Él dice, no. Nosotros tenemos esa experiencia, hermanos, pero quiero decirles que en todo momento Cristo se lanzó en los brazos del Padre. En todo momento. No hubo un momento en que Él dudara de si el Señor realmente estaba al cuidado, si realmente el Padre sabía lo que era bueno para Él. Todo el tiempo Él se lanzó. Una y otra vez Él confió en que Dios estaba al cuidado de Él. Aún así, hubo días en que Cristo no tuvo el alimento, como los 40 días en el desierto que Dios no le dejó que tuviera un alimento. O en otras ocasiones donde nos dice la Escritura que los discípulos estaban allí espigando, o en otras ocasiones en las que dice que los discípulos ayudaban tanto que no tenían ni tiempo para comer. Y bueno, si Cristo estaba enseñando, seguramente Él tampoco tenía tiempo para comer. Así que hubo muchas veces que Dios privó de alimento a nuestro Señor. Hubo días en que Cristo no tuvo un descanso adecuado. A veces leemos la historia de la tormenta, por ejemplo, que Él está dormido ahí mientras todo está sucediendo y nos ponemos a pensar, ¿por qué está dormido? Bueno, pues está dormido porque está sumamente cansado nuestro Señor. Así que incluso confiando en el Señor, hubo momentos en que Cristo no tuvo un descanso adecuado y hubo muchos momentos en que Cristo tampoco fue protegido. A veces nosotros creemos que vamos a arrojarnos en los brazos de Dios y entonces siempre el alimento tiene que estar en nuestra mesa, siempre tiene que estar todo bien en nuestra salud y siempre tiene que estar bien todo en relación con las otras personas. Pero déjeme decirle que Dios no hizo eso ni con su propio Hijo. Y aún así el Señor confió en todo momento en Él. De eso estamos hablando, de la humillación, hermanos. Él lo tenía todo. Y vino a este mundo a depender completamente de Dios. Y hasta el final de su vida, ¿qué hizo nuestro Señor? Lucas capítulo 23, versículo 46 nos dice, y Jesús clamando a gran voz dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y habiendo dicho esto, expiró. Incluso en su muerte, nuestro Señor ahí sufriendo el castigo,
se lanzó en los brazos del Padre. Él entregó, encomendó su espíritu a Él. Pero cabe señalar algo también muy importante aquí, hermanos, que Cristo no solamente dejó su libertad y su seguridad en las manos de Dios, eso sí sucedió principalmente, pero secundario a eso, Él también dejó su libertad y su seguridad en las manos del hombre. ¿Han encontrado ustedes el versículo donde dice que Cristo recibía un salario cada quincena? No estaba ejerciendo un oficio de carpintero, dependía de que las personas lo invitaran a comer. ¿Qué dijo Cristo cuando se acercó una persona? Le dijo, el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar la cabeza. Hermanos, Cristo no tenía un techo, no tenía una casa, no tenía una cama. Él iba por ahí caminando esperando que en la noche a alguien le dijera, ven y duerme acá. No sé cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a arrojarnos así, pero Cristo lo hizo 3 años, dependiendo completamente su libertad y su seguridad. Hubo muchas ocasiones en que la gente se reunía delante de Él al punto que lo apretaban y los ayudaba a todos hasta que amanecía. No tenía libertad en su agenda. ¿Qué sucedía cuando nuestro Señor quería orar, hermanos? Él tenía que levantarse antes de que todos se levantaran para que Él pudiera tener un tiempo con el Padre y orar a Él. Puedo decir en algún sentido, Él era un siervo de los demás. Su agenda era esclava de las necesidades de los otros, de los enfermos, de los que le rechazaban. Él era un siervo para ellos. Quiero decir esto, hermanos, que fue algo en lo que yo estuve pensando al meditar en este pasaje. Cristo le confió su vida a los hombres y ellos lo mataron. Pero también Cristo le confió su vida a Dios y Él le resucitó. Pero Él hizo estas dos cosas. Se arrojó en los brazos del Padre y se arrojó en las manos de los hombres. Si usted y yo vamos a ser del mismo sentir que Cristo Jesús, tenemos que aprender de Él entonces esto. Tenemos que aprender a arrojarnos en los brazos del Padre y en muchas ocasiones vamos a tener que aprender a arrojarnos en los brazos de otros aunque vayamos a ser lastimados o heridos. Porque muchas veces decimos que nuestra confianza está en Dios, pero no estamos dispuestos a que alguien restrinja nuestra libertad. Queremos hacer lo que queremos hacer y cuando alguien se nos pone en el camino nos enojamos, nos molestamos, porque queremos hacer nuestra voluntad. Y no fue así con Cristo. Muchas veces decimos que tenemos nuestra confianza en Dios, pero no estamos dispuestos a sufrir, a depender, a ser defraudados o resultar heridos por las personas a quienes servimos. Si vamos a ser como Cristo, tenemos que estar dispuestos. Si no estamos dispuestos a participar con Cristo en sus sufrimientos, no somos aptos, hermanos, para participar con Cristo de su exaltación. Es una y la otra. Pero esto es lo que nos dice la Escritura acerca de la humillación de Cristo. También nos habla de la exaltación de Cristo. Versículo 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Nos dice ahí el versículo 9. Y ahí se introduce una conclusión. No se habla aquí de la resurrección de Cristo, pero está implícito. Dios resucitó a Cristo, le hizo ascender a los cielos, pero no solamente a los cielos, a lo sumo. Nos dice Hebreos 1:3, después de llevar a cabo la purificación de los pecados, hablando de Cristo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, el lugar de mayor honor. Y luego nos sigue diciendo versículo 9, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Qué nombre le dio o qué título le dio el Padre al Hijo, al Señor Jesucristo? El título de Señor. Mateo 28:18 dice que
toda autoridad, toda potestad le ha sido dada en el cielo y en la tierra. Él tiene dominio y control, ejerce su soberanía en el cielo y en la tierra. Versículo 10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Todas las personas van a doblar rodilla ante el Señor. Y aquí se pone el énfasis en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Las personas van a reconocerle y le van a dar honor por lo que Él hizo al haberse hecho hombre. Ángeles y demonios, vivos y muertos, van a estar en la presencia de Cristo de rodilla, adorándole, reconociéndole como el Señor. Y versículo 11 nos dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Al final de todo, cuando todos den el debido reconocimiento al Señor Jesucristo, esto resultará en gloria al Padre. Porque todo comienza con el Padre y el Hijo poniéndose de acuerdo, haciendo este plan para salvar a la humanidad. Y cuando por fin se concrete ese plan, todos van a decir, Dios, tú tenías un plan perfecto. Ahorita no lo vemos muy claramente, pero Dios será glorificado por su plan perfecto. El apóstol Juan vio una escena que es un cumplimiento parcial de eso. En Apocalipsis 5, del 11 al 14. Con eso vamos a empezar a concluir. Dice el apóstol Juan, y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono de los seres vivientes y de los ancianos, y el número de ellos era miríadas de miríadas y millares de millares, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado, digno es de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Y a toda cosa creada que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono, y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes decían, amén. Y los ancianos se postraron y adoraron. Como notamos, hermanos, el himno de Filipenses 2, del 5 al 11, tiene 2 niveles de significado. Por un lado, podemos encontrar la gloria de Cristo, su humillación, su exaltación, y cómo todos vamos a doblar rodilla delante de Él. Ahorita, nosotros podemos doblar rodilla en gratitud y alabanza, pero después, incluso aquellos que se rebelaron en ese tiempo, van a doblar rodilla ante el Señor. Y van a doblar rodilla y van a reconocer que Él es el Señor. La diferencia en este punto radica en que si lo hacemos ahorita, vamos a estar con Él. Y si lo hacemos después, es para condenación. Nosotros decidimos qué hacemos. Eso por una parte. Pero el texto también nos deja ver otra cosa muy importante, y es que lo que el Señor hizo es un ejemplo para nosotros. Y la exhortación para nosotros en este día es, ¿de qué manera pensamos, hermanos? ¿Pensamos como el mundo piensa? Mientras yo pueda, yo voy a valerme por mí mismo en todas las cosas. ¿O vamos a pensar como Cristo? Y vamos a confiar en Dios. Y vamos a arrojarnos en los brazos de Dios. Y vamos a estar dispuestos a que también, confiando en los hombres, podamos ser lastimados y heridos para el servicio al Señor. ¿Qué pensamiento vamos a tener? ¿Qué actitud vamos a tener? ¿La de Cristo? Espero que sí, hermanos. Pensemos como Cristo. Oremos. Señor Jesucristo, no tenemos suficientes palabras para dar gracias por lo que usted hizo en ese acto de humillación, debido a lo cual el Padre, al ver, no pudo dejarlo ahí y le exaltó y le dio el nombre que es sobre todo nombre.
Gracias, Señor Jesucristo, porque incluso ahora que está exaltado y glorioso, su palabra nos dice que intercede por nosotros, que usted es nuestro sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. Gracias, Señor Jesucristo. Conozco en algo mi propio corazón y sé, Señor, que hay una tendencia al egoísmo. Le ruego, Señor, que me ayude y nos ayude a cada uno de nosotros a pensar más como usted. Por favor, se lo rogamos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga y si Dios lo permite, nos estamos viendo el día viernes.